Domingo Faustino Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, senador nacional por su provincia entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. Es considerado como un gran prosista castellano. Colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico de su país. Biografía. Nacimiento, familia y educación. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en una casa del barrio Carrascal, uno de los más humildes de la ciudad de San Juan, capital de la actual provincia homónima, hijo de José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y Paula Zoila Albarracín y Razábal. Su nombre de bautismo era Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. Según algunas fuentes, el nombre Domingo se le adjudicó luego, no figuraba en su partida de nacimiento. Existen además testimonios de que ni sus familiares ni amigos lo llamaban Valentín, nombre que le fue dado por ese santo. El nombre, Faustino, le fue dado por el santo del día de su nacimiento. Los primeros maestros de Domingo fueron su padre y su tío José Manuel Quiroga Sarmiento, quienes comenzaron a enseñarle lectura a los 4 años. En 1816 ingresó a una de las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde tuvo como educadores a los hermanos Ignacio y José Rodríguez, maestros profesionales. Finalizados estos estudios en 1821 su madre sugirió que cursara el seminario en Córdoba, pero Sarmiento se negó, tramitando una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires que no le fue concedida. Las becas se daban por sorteo o por contactos. Sarmiento no fue sorteado y al no contar con dinero suficiente ni con familiares ni amigos influyentes no pudo continuar con sus estudios y debió quedarse en San Juan. A partir de entonces fue un autodidacta. Un amigo ingeniero lo ayudó con las matemáticas, su tío José de Oro lo ayudó con el latín y teología, en sus ratos libres. En 1823 trabajó como asistente de Víctor Barreau en la oficina de topografía de San Juan. En 1825 su tío Fray José de Oro fue desterrado a San Francisco del Monte, provincia de San Luis, y Domingo lo acompañó. Actualmente la localidad se llama San Francisco del Monte de Oro, en homenaje al rebelde fraile y maestro. Allí fundaron una escuela, primer contacto de Sarmiento con la educación. Exilios. En 1827, Domingo Faustino Sarmiento fue reclutado dentro del Ejército Federal. Según sus propios relatos, Sarmiento, como alférez de milicia debía realizar tareas que lo incomodaban. Presentó un reclamo y fue citado por el gobernador Manuel Quiroga. Durante la reunión, Sarmiento pidió ser tratado con equidad, pero esto fue tomado como un desacato y fue enviado a prisión. Debido a esto, y a otros enfrentamientos personales con integrantes del Partido Federal, decidió apoyar a la causa unitaria y se incorporó al ejército comandado por José María Paz. Debido a la victoria federal en su provincia, en 1831 se vio obligado a emigrar hacia Chile, donde realizó distintas actividades para subsistir. Durante este tiempo, trabajaba como profesor en una escuela de la provincia de los Andes, donde tuvo con su alumna María Jesús del Canto, con quien nunca se casó, a su única hija Ana Faustina Sarmiento, quien más tarde iba a ser la madre de Augusto Belín y Eugenia Belín. En 1836, mientras se desempeñaba como minero, contrajo fiebre tifoidea y, a pedido de su familia, el entonces gobernador de San Juan, Nazario Benavídez, le permitió volver a la Argentina. De regreso en su ciudad natal, formó parte de la Sociedad Dramática Filarmónica, y luego fundó la Sociedad Literaria, filial de la Asociación de Mayo, comenzó a participar de actividades artísticas, teniendo contacto con la generación de 1837 y retomó la actividad política.
De hecho, la sede del grupo artístico del que formaba parte fue utilizada como centro de reunión de quienes se oponían a Juan Manuel de Rosas, por entonces gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de Argentina. En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto secundario para señoritas, y crea el periódico El Zonda, desde el cual dirigió duras críticas al gobierno. Debido a sus constantes ataques al gobierno federal, el 18 de noviembre de 1840 fue apresado y nuevamente obligado a exiliarse hacia Chile. Nuevamente en Chile se dedicó de lleno a la actividad cultural. Escribió para los periódicos El Mercurio, El Heraldo Nacional y El Nacional, y fundó El Progreso. En 1842 fue designado por el entonces ministro de Instrucción Pública, Manuel Montt Torres, para dirigir la Escuela Normal de Preceptors, la primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. También impulsó el romanticismo, llegando a polemizar con Andrés Bello. Su labor como pedagogo fue reconocida por la Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y en 1845 el presidente Manuel Montt Torres le encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Durante su paso por Francia aprovechó para encontrarse con José de San Martín, que vivía exiliado por propia voluntad en su residencia de Grambourg. Una vez finalizado su viaje por el mundo, en 1848 se casó en Santiago de Chile con Benita Agustina Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adoptó al hijo de estos, Domingo Fidel, y se instaló en el barrio Yungay de la ciudad de Santiago. Durante un año se dedicó de lleno a escribir, y fruto de ello son Viajes por Europa, África y América, en el cual escribió sobre lo observado en sus viajes, y Educación Popular, donde transcribió gran parte de su pensamiento educativo, y su proyecto de educación pública, gratuita y laica. Al año siguiente se separó de su esposa, en 1851 regresó a la Argentina, donde se unió al ejército grande del general Justo José de Urquiza. Dominguito. En medio de la larga vida de Domingo Faustino Sarmiento se destacó el joven Domingo Fidel Sarmiento, conocido popularmente como Dominguito. Hijo de Domingo Castro y Calvo y Benita Martínez Pastoriza, nació en Chile en 1845 y su nombre original era Domingo Fidel Castro. Siendo muy pequeño murió su padre, y tiempo después su madre se casó con Domingo Faustino Sarmiento, también viudo, quien lo adoptó en 1848. A los 4 años aprendió a leer, en su país natal cursó estudios primarios y terminó el bachillerato en Argentina. Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, Dominguito decidió alistarse en el ejército argentino pese a la oposición de su madre. Participó con el grado de capitán del ejército argentino. En septiembre de 1866, durante la batalla de Curupaytí, Dominguito fue herido de muerte, tenía 21 años de edad. Sarmiento desempeñaba entonces el cargo de ministro plenipotenciario de la Argentina en Estados Unidos, donde recibió la noticia de la muerte de su hijo adoptivo por medio de los enviados especiales de Bartolomé Mitre. La noticia lo sumió en una profunda depresión. Poco tiempo después, Sarmiento renunció al cargo diplomático y emprendió el regreso a Buenos Aires. Ya en la capital argentina, se dirigió al cementerio, donde se encontraba la tumba de Dominguito, y muy devastado pasó allí un largo rato. Años después escribió la biografía de su hijo, Vida de Dominguito. Carrera política. En 1851 Domingo Faustino Sarmiento ingresó como gacetillero en el ejército de Justo José de Urquiza hasta la batalla de Caseros. Luego de la caída de Juan Manuel de Rosas se instaló en Buenos Aires, pero entró en conflicto con Urquiza y se vio obligado a volver a Chile. Durante este periodo entabló discusiones con Juan Bautista Alberdi acerca de la política del país. La polémica ideológica se limitaba al liberalismo, pensamiento al que ambos adscribían. Los dos pensadores eran partidarios del constitucionalismo, del contractualismo, de la democracia, de la república, de la inmigración, de la educación y del progreso.
Sus enfrentamientos fueron políticos más que ideológicos. El sanjuanino expuso sus opiniones en las 101 mientras que el tucumano las expresó en las cartas quillotanas. A pesar de sus diferencias, los dos políticos fueron los padres de la Constitución Argentina de 1853-60 que dio forma al poder constituyente originario del Estado argentino y permitió el inicio de la época constitucional de la historia argentina. Durante su estadía en Chile fue miembro de la logia masónica Unión Fraternal de la ciudad de Valparaíso, fundada el 27 de julio de 1853. En 1855 regresó a la Argentina y fue redactor del diario El Nacional y actuó como miembro consultivo de la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente fue elegido concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires. En 1857 y 1860 fue elegido senador y mientras tanto se desempeñó como jefe del Departamento de Escuelas. En 1860 fue miembro de la Convención Constituyente y al asumir Bartolomé Mitre la gobernación de Buenos Aires lo nombró ministro de Gobierno. Luego de la batalla de Pavón acompañó al general Venceslao Paunero en la campaña a Cuyo. Allí fue designado gobernador de San Juan y apoyó la persecución de los federales locales, en dos campañas que terminaron con el asesinato del caudillo riojano Chacho Peñaloza. En abril de ese año renunció a la gobernación y el gobierno lo envió en misión diplomática a Chile, Perú y los Estados Unidos, donde escribió varios libros sobre política y educación. Desde el exterior rechazó los cargos de senador nacional por San Juan y de ministro del Interior del presidente Mitre. Gobernador de la provincia de San Juan. Domingo Faustino Sarmiento arribó a San Juan como enviado nacional por parte del presidente Bartolomé Mitre y asumió el poder en el año 1862. Donde se encontró con la provincia empobrecida y dividida, por eso trató de ordenar las finanzas y de impulsar el modelo basado en la civilización y el progreso, logrando en tan solo 2 años cambiar por completo la fisonomía de su provincia con numerosas obras públicas de todo tipo. En materia educación y cultura creó una legislación que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria, inauguró nuevas escuelas primarias, colegio preparatorio, la Quinta Normal y Escuela de Minas, ambas ubicadas en la ciudad de San Juan y edita nuevamente el Elzonda. En cuanto a obras públicas, incorporó alumbrado y empedrado público, apertura y ensanchamiento de calles, forestación, confección del plano topográfico de la provincia de San Juan. Desde el punto de vista económico, fomento de la explotación minera, leyes impositivas y en lo social, proyecto de colonización y desarrollo agrícola con los inmigrantes. Sin embargo, la lucha, y la muerte del caudillo Chacho Peñaloza y la oposición interna que debió afrontar impidieron el logro total de sus proyectos y ante la falta de apoyo de sus comprovincianos, renunció al gobierno en 1864. Presidencia de la Nación Argentina. Domingo Faustino Sarmiento fue propuesto como candidato a la presidencia de la Nación por un grupo de políticos del país, a iniciativa del coronel Lucio V. Mansilla. Mientras se encontraba en los Estados Unidos, fue elegido para el cargo en las elecciones nacionales de abril de 1868, y asumió el cargo el 12 de octubre de 1868. La presidencia de Sarmiento fue la segunda de las presidencias históricas de Argentina. Estas presidencias históricas o fundacionales del Estado argentino moderno tuvieron 3 claros objetivos o metas: nación, constitución y libertad. La nación entendida como la unión definitiva de las provincias argentinas como entidad superior a las partes que la componen. La Constitución como las bases de los derechos de las personas y del poder. La libertad concebida como principio del liberalismo que dio paso a la civilización y relegó a la barbarie. 2 días después de la asunción presidencial, el Congreso se reunió para una breve sesión extraordinaria, durante la cual se aprobó el presupuesto para el año siguiente, un crédito de 4 millones de pesos y una suba en los derechos aduaneros, para solventar la continuidad de la Guerra del Paraguay. Educación y cultura. Final de la Guerra del Paraguay. Los últimos caudillos federales en el litoral. Población y sanidad. Transportes y comunicaciones. Relaciones exteriores. Gabinete de Ministros.
Cargos posteriores. Al finalizar su mandato presidencial, Domingo Faustino Sarmiento transmitió la presidencia de la República Argentina a Nicolás Avellaneda, en 1874. En 1875, asumió como senador nacional por su provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir brevemente como ministro de Interior de Nicolás Avellaneda. Luego ocupó el cargo de superintendente de escuelas durante el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias radicales con Avellaneda y el propio Roca. En 1885, fundó en Buenos Aires, el diario El Censor. Fallecimiento. En 1887 Domingo Faustino Sarmiento viajó a Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires pero ya anciano y con su salud deteriorada por la sordera y una insuficiencia cardiovascular y bronquial, los médicos le aconsejaron alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invierno de la ciudad. A comienzos de 1888 se embarcó con su hija Faustina y sus nietos para Asunción. El 11 de septiembre de 1888 Sarmiento falleció en la capital paraguaya, a los 77 años de edad, y sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires 10 días después. Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el juicio general: fue el cerebro más poderoso que haya producido la América. Obras. Literatura. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran escritor y se lo considera como uno de los grandes prosistas argentinos. Ezequiel Martínez Estrada tuvo en Sarmiento una de sus fuentes de inspiración más definidas, y lo elogió al llamarlo. Miguel de Unamuno lo consideró, en referencia al siglo XIX, como. Pedro Enríquez Ureña describió los dotes de Sarmiento como escritor. Jorge Luis Borges, aún señalando la existencia de incorrecciones en la prosa sarmientina, reconoció el carácter, eficacísimo, de su escritura. María Emma Carzuzán describió como prejuiciosa su posición, las incorrecciones en la prosa de Sarmiento que algunos críticos suelen invocar, con énfasis en la abundancia de los galicismos y la ignorancia sobre los usos castizos. En el decir de Carlos Altamirano y Beatriz Saarlow. En la obra literaria de Sarmiento destacan: Mi defensa, 1843. Facundo o civilización y barbarie, 1845, trata sobre el caudillo riojano Facundo Quiroga y las diferencias entre los federales y unitarios. Es una descripción de la vida social y política del país que tiene alcances sociológicos e históricos, pues ofrece en él una explicación sociológica del país fundada en el conflicto entre la civilización y la barbarie, personificadas respectivamente en los medios urbano y rural. Es su obra principal y una de las encumbradas de la literatura latinoamericana. La primera traducción al inglés, la hace Merriman, aparecida en 1868. Vida de Aldao, 1845. Método gradual de enseñar a leer el castellano, 1845. Viajes por Europa, África y América, 1849, autobiográfica. De la educación popular, 1849. Argirópolis, 1850. Recuerdos de provincia, 1850, autobiografía. Campaña del Ejército Grande, 1852. Las 101, 1853, serie de epístolas dirigidas a Juan Bautista Alberdi. Comentario a la Constitución de la Confederación Argentina, 1853. Memoria sobre Educación Común, 1856. El Chacho, 1865, sobre el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza. Las escuelas, bases de la prosperidad, 1866. La infancia y educación de Abraham Lincoln, 1873. Conflicto y armonías de las razas en América, 1883. En esta obra desarrolla una concepción semejante a la de Facundo, pero encarada desde el punto de vista étnico. Su primer tomo es de 1883 y el segundo, póstumo, que según su autor es
Facundo llegado a la vejez. Vida de Dominguito, 1886, sobre su hijo adoptivo, muerto en la Guerra de la Triple Alianza. Obras completas. Las obras completas de Sarmiento se publicaron entre 1884 y 1903. La edición estuvo a cargo de su nieto Augusto Belín Sarmiento y se compuso de 53 tomos. Una segunda edición se publicó entre 1948 y 1956 por la editorial Luz de Día, en 52 tomos. Y artículos críticos y literarios. 2 artículos críticos y literarios. 3 Mi defensa. Recuerdos de provincia. Necrologías y biografías. 4 Ortografía, instrucción pública. Viajes por Europa, África y América. Bipolítica argentina. 7 Facundo. Aldao. El Chacho. 8 Comentarios de la Constitución. 9 Instituciones sudamericanas. X Legislación y progresos en Chile. 11 Educación popular. 12 Educación común. 13 Argirópolis. 14 Campaña en el Ejército Grande. 15 Las 101. Época preconstitucional. 16 Provinciano en Buenos Aires. Porteño en las provincias. 17 La Unión Nacional. 18 Discursos parlamentarios. Primer volumen. 19 Discursos parlamentarios. Segundo volumen. XX Discursos parlamentarios. Tercer volumen. XX y Discursos populares. Primer volumen. XX y Discursos populares. Segundo volumen. 23 Inmigración y colonización. XIV Organización del Estado de Buenos Aires. XXV Política del Estado de Buenos Aires. XXV y El Camino del Lacio. 27 Abraham Lincoln. Dalmacio Vélez Sarsfield. 28 Ideas pedagógicas. XX Ambas Américas. Besos las escuelas. Base de la prosperidad y de la República en los Estados Unidos. XXX y Práctica constitucional. Primer volumen. 32 Práctica constitucional. Segundo volumen. 33 Práctica constitucional. Tercer volumen. 34 Cuestiones americanas. XXXV Cuestiones americanas. Límites con Chile. XXXV Condición del extranjero en América. XXXV y Conflicto y armonías de las razas en América. XXXV 2 Conflicto y armonías de las razas en América. Segunda parte póstuma. 39 Las doctrinas revolucionarias. XL Los desfallecimientos y los desvíos. Política de 1880. XL y Progresos generales. Vistas económicas. XLI y Costumbres, Progresos. SLI 2 Francisco J. Muñiz o Horacio Mann. SLIB Informe sobre Educación. XLV Antonino Aberastain. Vida de Dominguito. Necronologías. XLV y Páginas literarias. 47 Educar al soberano. SLB 2 La escuela ultrapampeana. SLIX Memorias. L. Papeles del presidente. Primer volumen. LI Papeles del presidente. Segundo volumen. LI y escritos diversos. LI y índice general. Índice onomástico. Ciencia. Domingo Faustino Sarmiento realizó una importante contribución al saber gracias a su aporte como promotor del progreso científico y su acción y prédica constante a favor de la enseñanza y creación de instituciones científicas y culturales. La acción de Sarmiento en la difusión de las ciencias occidentales, en un país periférico en el mundo de las ciencias como lo era la Argentina, fue la de consolidar un sistema científico independiente, enriqueciéndolo con los aportes de la más moderna ciencia europea. Cuando ocupaba el cargo de ministro de Instrucción Pública de la provincia de Buenos Aires, llegó al país el científico Germán Bermeister. Cuando éste era director del Museo de Buenos Aires,
y en cumplimiento de una ley de 1869, Sarmiento le encomendó las gestiones para incorporar 20 profesores europeos para la enseñanza de ciencias exactas y naturales en la Universidad de Córdoba. En la Argentina, las dos posturas que a nivel mundial se enfrentaban en el campo de las ciencias naturales estaban representadas por Florentino Ameghino, del lado del evolucionismo, y por Burmeister, en el campo del creacionismo. Sarmiento, a pesar de que Burmeister era un científico consagrado en Europa, no dudó en apoyar las ideas de Ameghino, del cual decía en 1881. Durante su gestión como representante argentino en Estados Unidos logró que el astrónomo Benjamin Abthorpe Gould aceptase viajar a la Argentina para crear un observatorio astronómico. Cuando Gould llegó a la Argentina, Sarmiento ya era presidente y había creado el Observatorio Astronómico de Córdoba, que adquirió en aquel entonces relevancia internacional. También a Sarmiento y Gould se deben la iniciación de los estudios de meteorología en Argentina al crearse, en 1872, la Oficina Meteorológica Nacional, que funcionó, hasta 1884, en Córdoba y luego se trasladó a Buenos Aires. Exaltó siempre la figura del médico y paleontólogo aficionado Francisco Javier Muñiz. Según una anécdota, parece que el fútbol también le debe su impulso. En efecto, Alexander Hattan, padre fundador del fútbol argentino, y a la sazón, rector del League School English, al solicitarle permiso a Sarmiento para enseñar el deporte de la pelota entre sus estudiantes, recibió esta respuesta. Desde su posición, Sarmiento defendió la educación de la mujer a la par de la del varón y mantuvo una fuerte amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había interpretado su plan de educación. En una carta dirigida a ella, la saludó por el restablecimiento de los anales de la educación, y felicitó al gobierno argentino por esta decisión, además de aseverar que la mujer, por su instinto maternal, es el ser idóneo para encargarse de la educación infantil. Innovación sobre el aprendizaje de la lectura. Masonería. Domingo Faustino Sarmiento fue iniciado en la masonería el 31 de julio de 1854, en la Logia Unión Fraternal de Valparaíso, Chile, cuando un grupo de intelectuales chilenos funda una logia denominada Unión Fraternal. En esa logia se inició Sarmiento junto a sus compatriotas Manuel Moreno y Domingo Rodríguez Peña. Al regresar a Argentina, convencido de que la masonería es una escuela ideal para la perfectibilidad humana, continuó sus trabajos masónicos, fundando junto a otros 14 masones, el 29 de diciembre de 1855, la Logia Unión del Plata número 1, destacándose entre sus miembros, Miguel Valencia, abogado y legislador, Ricardo Lavalle, presidente de la legislatura y de la Bolsa de Comercio, Santiago Rufino Albarracín, ministro de Guerra y Marina, Federico Álvarez de Toledo Bedoya, estanciero y fundador de la Sociedad Rural, y Carlos Casares, gobernador de Buenos Aires. La formación de las logias Confraternidad Argentina número 2, Consuelo del Infortunio N grados 3, Tolerancia N grados 4, Regeneración N grados 5, Lealtad N grados 6 y Constancia N grados 7, dieron lugar a la fundación en 1857 del Gran Oriente Masónico para la República Argentina, presidido por el Dr. José Roque Pérez. Marco en el cual, el 21 de julio de 1860 se realizó una tenida histórica, presidida por el Gran Maestre Dr. José Roque Pérez, participando de la misma el presidente de la República Argentina, Santiago Derqui, el general Bartolomé Mitre, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza y Domingo F. Sarmiento. La actividad masónica de Sarmiento siguió siendo de gran importancia. Sarmiento recibió el grado 33º, el máximo escalafón del rito escocés antiguo. Fue aceptado el 18 de julio de 1860, y el más alto cargo se lo entregó el Supremo Consejo grado 33 para la República Argentina. En ese sentido, cuando en 1864 fue designado ministro embajador argentino ante los Estados Unidos, también se le otorgó la representación de la masonería argentina ante las grandes logias y supremos consejos del exterior, con la facultad de celebrar tratados de amistad.
Eso permitió a Sarmiento vincularse a grandes personalidades públicas masónicas, entre las que se destacaba el vicepresidente de Abraham Lincoln, y luego de su asesinato presidente estadounidense, Andrew Johnson. Sarmiento se alejó de las filas de la masonería en 2 oportunidades. La primera vez que renunció fue cuando asumió como presidente de la República Argentina, en 1868. Así lo confirmó el mismo Sarmiento en uno de los discursos que dio, luego de asumir la presidencia de los argentinos al priorizar el gobierno general, afirmando. También en un banquete masónico de 1868, declaró. Volvió a la actividad masónica en 1874 como lo prueban las planchas que se encuentran en el archivo del histórico recinto de la masonería del Gran Oriente Masónico Argentino, en Capital Federal, donde aparece su nombre. El 18 de abril de 1882 se aplicó a la logia obediencia de la ley número 13. Ese mismo año asumió como Gran Maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones para el período 1882 a 1885. El 12 de mayo aceptó su designación para el cargo, siendo acompañado por Leandro N. Alem, luego fundador de la Unión Cívica de la Juventud, quien ocupó el cargo de Pro-Gran Maestre. Sarmiento renunció al importante cargo al año siguiente, el día 15 de septiembre de 1883, siendo reemplazado por Alem. Esta segunda renuncia se habría dado por problemas de salud, o bien, en otro contexto, porque hubo encontronazos ideológicos dentro de la logia. El conflicto resulta bastante complicado de desentrañar, porque todo se mantuvo en secreto. Habría tenido que ver con el apoyo de Sarmiento a la Ley de Educación Universal, laica y gratuita. Cuando Sarmiento asumió el cargo de Gran Maestre de la Masonería Argentina en 1882, ejercía desde 1881 la superintendencia de Consejo Escolar, trabándose en fuertes polémicas con otros miembros que respondían a la línea conservadora católica del entonces ministro de Instrucción Pública, Culto y Justicia, Manuel de Pizarro. Siendo arbitrariamente destituido de dicho cargo por el presidente Julio Argentino Roca, se encontró al frente de la redacción de El Nacional, desde donde dio una doble y dura pelea contra el roquismo, por un lado, denunciando su maniobra de concentración de poder en sus manos y por otro, en pro de la implantación de la educación común laica, en réplica constante contra el sector ultramontano militante que tenía su órgano de prensa combativa en la Unión. Su periodo de Gran Maestre debería haber durado hasta 1885, sin embargo, en septiembre de 1883 renunció al mismo. Su renuncia se habría iniciado con la contestación pública que Sarmiento dio al presidente del Club Liberal, quien a través de la prensa lo había convocado como Gran Maestre de la Masonería a participar en la manifestación que se estaba preparando para el 16 de septiembre de 1883 en pro de la enseñanza laica, pidiéndole a su vez que oficiase de intermediario para que concurriesen a ella las logias de su obediencia. En el invierno de 1888 se trasladó al clima cálido del Paraguay junto a Aurelia Vélez, la hija de Dalmacio Vélez Sarsfield, el autor del Código Civil, quien fue su compañera durante los últimos años de su vida. Allí murió, el 11 de septiembre de 1888, negándose a recibir asistencia religiosa, y ordenando la no concurrencia de un sacerdote católico a su lecho postrero. La masonería de ese país le rindió honores. Cuando sus restos fueron trasladados a la Argentina, sucedió igualmente de parte de la masonería argentina. Un hombre polémico. Si bien Domingo Faustino Sarmiento es considerado por la historiografía como una de las principales figuras argentinas del siglo XIX, su persona no se encuentra exenta de polémicas. Los numerosos escritos y artículos que escribió a lo largo de más de 50 años, cuya última recopilación insumió 53 tomos y más de 15.000 páginas, contienen algunos pasajes contradictorios y otros de notable violencia verbal, recurso utilizado por sus contemporáneos. A la par de su impulso al desarrollo del país, se señalan la crueldad de las tropas nacionales bajo sus órdenes en la represión de las rebeliones de los últimos caudillos y las levas forzosas de gauchos para luchar contra los indígenas. Asimismo,
se le critica su posición con respecto a la Patagonia, poniendo en duda la soberanía argentina sobre dicha región. Sin embargo, esta posición no fue sostenida posteriormente por el sanjuanino, ya que en una carta del 15 de febrero de 1881, un mes después de la entrada de las tropas chilenas a Lima, aconsejaba a don José Manuel Balmaceda. También es controvertida su posición respecto de los aborígenes, a los gauchos y a los judíos. En la misma línea de su famoso compañero unitario Esteban Echeverría, que desprecia al pueblo bonaerense y lo trata de chusma, además de repudiar a negros y gauchos en el matadero, Sarmiento dice a Bartolomé Mitre en una carta: no ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Tratando de excusar estos comentarios sobre los gauchos, José Ignacio García Hamilton señala que, en relación a los aborígenes, se ha puesto en evidencia las múltiples facetas de la posición de Sarmiento ante los indígenas americanos y se ha corregido en lo posible la opinión bastante difundida entre los americanistas de que sentía odio hacia el indio y deseaba su total exterminio. Así se sostiene que Sarmiento tuvo dos posiciones frente a los indios, englobándolos en los que estaban en estado salvaje y los otros, que habían sido asimilados a las ciudades, o sea, a la civilización. Mientras que a los primeros, que eran los que efectuaban los malones, los denominó salvajes u hordas salvajes, sintió simpatía por aquellos que se habían asimilado a la civilización. Sarmiento, al mismo tiempo, tuvo un interés etnográfico y arqueológico por el indio. La problemática de la relación con los indios venía desde la época hispánica y había continuado durante la época patria y durante la organización nacional. Los malones asolaban no solamente la frontera sino que periódicamente atacaban tanto a las áreas rurales como a los pueblos y durante la presidencia de Sarmiento era uno de los principales temas de la opinión pública nacional. En junio de 1870, el cacique mapuche Calfucurá reunió entre 3.500 a 6.000 guerreros y produjo un nuevo gran malón que atacó y arrasó 3 arroyos continuando hacia Bahía Blanca, en donde mató a 50 criollos, se llevó a numerosas cautivas y se robó 80.000 cabezas de ganado. En 1872 Calfucurá se puso nuevamente al frente de 8.000 lanzas y emprendió otro malón que saqueó los pueblos de 25 de mayo, Alvear y 9 de julio y dejó un saldo de 300 civiles muertos, 500 cautivos y 150.000 a 200.000 cabezas de ganado robadas. Sarmiento organizó una expedición punitiva al mando del experimentado general Ignacio Rivas, a quien le sumó un importante número de indios aliados como los Borogas, Pampas y Ranqueles del cacique Catriel. Esta fuerza combinada, ejército argentino e indígena, venció a Calfucurá en la batalla de San Carlos de Bolívar, el 11 de marzo de 1872. En 1873, fallecido el cacique Calfucurá, el gobierno aprovechó la situación y venció nuevamente a sus guerreros, capturando a Treuco, uno de los principales campamentos del fallecido cacique. Recién durante la presidencia de su sucesor, Nicolás Avellaneda, la cuestión del indio culminaría con la conquista del desierto, llevada a cabo por el general Julio Argentino Roca. Homenajes. Día del Maestro. En 1943, durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá, estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Museos. Actualmente existen 3 museos dedicados a la figura de Sarmiento, 2 de los cuales en su momento le sirvieron como residencias. Su casa natal en la ciudad de San Juan, levantada por el trabajo de su madre. Fue utilizada por Sarmiento como residencia y casa de gobierno durante su gestión como gobernador. La Casa Museo Sarmiento, ubicada en la sección de Islas de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, situada sobre el río Sarmiento y que funciona como museo y biblioteca. Utilizada como casa de recreo, Sarmiento fue uno de los primeros en adquirir un terreno en el sector isleño, en 1855, así como uno de los principales impulsores de su colonización, escribiendo numerosos artículos donde defendía las ventajas y posibilidades de explotar esa zona, que fueron recogidos póstumamente en su libro El Carapachay, como llamaba a la región de islas,
nombre guaraní que hoy lleva uno de sus ríos. El Museo Histórico Sarmiento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, en el edificio que funcionó temporalmente como sede del Gobierno Nacional, antes de que sea declarada capital federal. Guarda la colección de objetos más importante dedicada al prócer, entre ellos, el célebre retrato que le hizo su nieta Eugenia Belín, la última casa que tuvo Sarmiento en Buenos Aires, donde vivió entre 1875 y 1888, es actualmente sede de la Casa de la Provincia de San Juan, por lo que a pesar de no ser un espacio dedicado propiamente al prócer, permanece abierta al público general. Monumento funerario. A principios del siglo XX se edificó sobre la tumba de Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el cementerio de la Recoleta, un monumento funerario en su honor. El diario La Nación, en su edición del 19 de junio de 1900, titulaba, Monumento a Sarmiento. Nombramiento de la Comisión Ejecutiva. Monumentos. Muchos monumentos se han levantado en honor a Domingo Faustino Sarmiento, tanto en Argentina como en el exterior. Entre ellos sobresalen el monumento a Sarmiento ubicado en el Parque 3 de Febrero, en Buenos Aires, estatua en bronce realizada por el célebre escultor francés Auguste Rodin, y el conocido altorrelieve Ofrenda floral a Sarmiento, obra del francés Émile Peinot, en el Rosedal de Buenos Aires. Papel moneda. Otro reconocimiento a Sarmiento por parte del Estado argentino es la colocación de su imagen en los billetes de 100 australes y el de 50 pesos de curso legal. En 2014 se creó un billete con la figura del gaucho Rivero y las Islas Malvinas del mismo valor, y en 2018 se creó otro con la figura del cóndor andino de la serie, animales autóctonos de Argentina, con los que coexiste. Himnos. Se conocen dos himnos en honor a Domingo Faustino Sarmiento. El primero fue creado por Segundino Navarro, con música de Francisco Colecchia, mientras que el segundo fue creado por Leopoldo Corretger. El creado por Navarro es entonado en la provincia de San Juan, mientras que el de Corretger es escuchado en el resto del país. Sin embargo, consta como antecedente que en una ceremonia realizada en Barracas a mediados de 1900 por 1.200 alumnos de las 11 escuelas del Distrito Octavo de la ciudad de Buenos Aires, presidido por Benito Carrasco, primer homenaje infantil a Sarmiento, se ejecutó un himno en su honor compuesto por un profesor de música apellidado Rolón y con letra de B.V. Charras. Notas.